7:11, ustedes siendo malos padres, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Sí? Imagino que cuando Andrés le compra un regalo a su hijo, dentro de los juguetes caros, pero dentro de todo le compra una cosa que sea mala, ¿no? Cuando le da de comer tierra, creer. Una vez que yo jugando con mis hermanos, jugamos el juego de la oca con mis hermanos. ¿Se acuerdan del juego de la oca? Había casillero con... Bueno, lo hacíamos en el patio, las baldosas eran los casilleros. Una vez hicieron de prueba comer menta con sal. Y otra prueba fue acostarme en una botella de coca, tomarme los 2 litros con solamente 3 pausas para respirar. O sea, lo que está diciendo es... Pude. Era chiquito, igual. Lo que está diciendo que es si ustedes siendo malos padres, malos amigos, malos novios, malos hermanos, saben dar buenos regalos, ¿cuánto más Padre del Cielo va a dar buenos regalos? Bueno, el Espíritu Santo, el don significa regalo. El don del Espíritu Santo es un regalo que viene a morar en tu corazón, en tu espíritu. No pasa nada raro, simplemente de a poco empieza a dar fruto. ¿Sí? Si ves una semilla, luego esa semilla se convierte en un árbol de amor, paz, cuidado, ¿sí? Bien. Ahora, nuestro valor va a depender del Espíritu Santo. Quiero empezar diciendo algo muy cierto que suena como el diablo nos odia. Jesús dice que Él vino para matar, para robar y para destruir. No es que el diablo no te da bola y no está ahí indiferente, no. El diablo te odia tu matrimonio, odia tu sexualidad, vos sos reflejo de Dios. El diablo te odia. Entonces, lo hace de una forma activa, no de una forma pasiva. Necesitamos entender esto. Porque a veces muchas cosas de las que nos pasan que Él está todo el tiempo, no descansa. Es como lo sabe. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, ¿sí? Querían ir a Tesalónica una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, ¿sí? No es pavada. Ayer yo mencionaba a Job habla del Leviatán, ¿sí? El Leviatán era un monstruo marino que representa en la Biblia al diablo, ¿sí? Hay gente que dice, el diablo tengo acá los pies, el diablo hago un jueguito con el diablo, tiro rabones con el diablo, yo le juego un partido de truco al diablo y le gano. Hacemos las frases de Mascherano pero con el diablo, ¿viste? Pero no es así. Lean Job, cuando Dios no reprende pero instruye a Job con respecto al diablo, ¿sí? Y no es pavada. Miren esta frase, dice 3 verdades. 1, las cosas no son lo que parecen, ¿sí? Esto no es un mate, wow, no, o sea, es un mate, pero digo, en la vida hay un mundo natural y un mundo espiritual, ¿sí? Las cosas no son lo que parecen. El mundo está en guerra, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene un papel crucial para desempeñar. 3 cosas. Las cosas no son lo que parecen, el mundo está en guerra y cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar. La historia de tu vida es la historia de un ataque largo y brutal, a tu corazón de parte de aquel que sabe lo que podría ser y lo teme. ¿Sí? Y ese que sabe lo que podría ser y lo teme es el diablo. Yo sé que todo lo que te ha pasado no se ha escapado de la soberanía de Dios, porque si no, Dios es soberano o no es soberano, y Dios es soberano, ¿sí? Porque si no, ¿por qué Job fue tentado? Y que fue tentado macana, o sea, no es que le pasaron pavadas. Entonces yo sé que todo lo que nos pasa nunca se escapa de la soberanía de Dios. Ahora también sé que el diablo está activamente tratando de lastimarnos, destruirnos. Mi vida es testimonio de eso. Desde que soy chiquito, mi vida ha estado en jaque varias veces. Mi abuela materna, la mamá de mi papá, como yo soy el tercero de 3 varones, cuando mi mamá quedó embarazada de mí estaban como muy mal económicamente, y mi abuela paterna, mi abuela Aide, que era súper católica, ¿eh? ¿Cómo será católica que a mi papá le puso Juan Pedro? O sea, es como que te llame Jesús Lastiria, o sea, Juan Pedro le puso. Pero esa abuela Aide le recomendó a mi mamá que me abortara.
Y yo cuando me fui de viaje con mi vieja, nos fuimos a unas vacaciones, los dos solos, fueron 7 días en Brasil, me gané el viaje en un sorteo, una suerte bárbara. Pero fueron 7 noches de estar con ella solo, a ver si irte de vacaciones a Brasil con tu vieja alto embole. Pero era noche tras noche de hablar y que ella me cuente la historia de mi vida. Si vos tenés oportunidad, Joel, vos que está tu mamá acá, o ustedes júntense con sus padres y pregúntenle, ¿qué me pasaba cuando era niño? ¿Qué hacía? Mi mamá tiene cartas que yo le escribía a Dios cuando era chiquito, o sea. Si pueden, tienen la oportunidad de juntarse con sus padres y decirle, ¿cuál fue mi vida? ¿Qué me pasó? Van a ver que Dios estuvo ahí y también el diablo estuvo ahí. A los 5 años mi mamá trabajó toda su vida porque era madre soltera con 3 varones. A los 5 años ya me llevaba a una guardería, siempre llegaba tarde a buscarme, las clases terminaban a las 5. Y ella llegaba a 5:30 y siempre me encontraba, no en el salón de clases, sino en la parte de atrás donde estaba la casa de la dueña. Y ahí la dueña me hacía jugar, me daba galletitas, me hacía la leche. Siempre me encontraba ahí, Y en un momento mi mamá llega, uno de los tantos días, y esta mujer le dice a ella, le dice, che, ¿no me lo regalás al Nelson? Y vos ya tenés 3, le dice, vos ya tenés 2, ¿no me lo regalás al Nelson? Dice, yo estoy pensando cerrar esto, irme a vivir al campo, y estoy solo, no tengo hijos. Y mi mamá le agarró un pánico, un ataque, y no me llevó nunca más ahí. Yo ni me acuerdo de eso. Me estoy salteando una. Y es terrible, ¿eh? A los 3 años, mi papá, durante la infancia lo vimos muy pocas veces, pero de vez en cuando nos llevaba a Concordia, donde él nació, y así. Y un día nos quiso llevar a San Carlos Minas. Y mi mamá en ese momento estaba en cualquiera, súper lejos de Dios, y iba una bruja, porque mi mamá se había separado de mi papá, mi mamá había quedado súper atada a mi viejo, y iba una bruja para preguntarle el futuro. Y la bruja tenía alta revelación, porque le decía, mi mamá le llevaba fotos, y la bruja le decía, este hombre tiene algo en la panza. Y era mi abuelo paterno, mi abuelo Tata. Y mi abuelo paterno falleció de cáncer en el esófago. Mi mamá le llevaba fotos de mi abuelo materno, mi abuelo Quiche, le decía, este hombre tiene depresión. Y mi abuelo Quiche, le decían Quiche porque era muy parecido a Quiche, su abuelo. Y mi abuelo tenía problemas de depresión porque su abuelo se había suicidado y mi abuelo se quiso suicidar 3 veces. Al punto que mi abuelo tenía una pistola Versa, iba a practicar el tiro federal. Mi abuela le escondía la pistola, sí, fuimos una vez a vivir a unos edificios del centro. O sea, la bruja tenía revelación, pero mal, y en un momento dice que, yo no sé si Dios poseyó a la bruja, no entiendo, o sea, tómenlo con pinzas, ¿no? Pero en un momento mi mamá le contó, no, sí, porque el Pepe, a mi papá le decían Pepe, se lo quiere llevar a los chicos a San Carlos Minas. Dice que la mujer se puso blanca, transpirada, y empezó a decir, no los lleve, no los deje. No entendí nada, así que no sabe. Decía, ¿cómo le digo a Juan, cómo le digo que no se lleve? Va a pensar que estoy loca. Bueno, vayan a Google, pongan tragedia San Carlos Minas, Córdoba. Y fue una inundación que el río desbordó y arrasó con toda la orilla del río. Fue una alud, ¿sí? De tierra y agua, desaparecieron personas, todos los que estaban acampando a la orilla del río, o sea, donde iba a estar yo. O sea, esa es la historia de tu vida. Si no crees que Dios tiene que ver con tu vida, que Dios movió piezas en tu vida, entonces estás viendo otra película. ¿Sí? Me encanta lo que leía el Lavi de Jonás. Dice, me rescataste de las garras de la muerte. Si vos no crees realmente que Dios te guardó de las garras de la muerte. Bueno, y la última vez fue a los 18 años cuando yo estaba en una banda y el líder de la banda quería emanciparme para poder viajar a México, porque podíamos viajar a Chile, un país limítrofe, solamente con el DNI era posible. Y mi mamá no tenía la patria potestad mía, porque cuando se divorciaron no lo habían hecho, entonces empezamos un terrible lío, que mi papá estaba en España, tenía que ir al Tribunal de la Haya para emanciparme y que ese poder lo firmasen y lo mandaran a Argentina, un lío, y mi mamá no tenía paz, sentía que me estaban como queriendo arrebatar de sus manos. Y no es que mi vieja es como la gallina que cuida los huevos, pero mi vieja es una mujer de Dios, y ella sentía que espiritualmente me estaban como alejando de su cobertura. Entonces, realmente me han pasado tantas cosas, y yo me he metido en tantas cosas también, malas, que sin duda que la historia de mi vida es la historia de un ataque largo y brutal, 26 años, todos los días, pensamientos de depresión, de muerte, de baja autoestima, de comparación, de pecados de miedo al futuro, etc. ¿Sí? Entonces, el que está oponiéndose al valor en tu vida,
en nada más y nada menos que el diablo, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante el mundo. Hechos, si quieren leer la primera parte de Hechos, cuenta la historia del avivamiento más grande de la historia, ¿sí? Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos es el libro de Hechos cuenta básicamente la historia de la iglesia primitiva y la historia de los viajes de Pablo. La conversión de Saulo a Pablo y la historia de sus viajes, ¿no? Y sus arrestos. Este fue el avivamiento más grande de la historia. Hubo otros avivamientos, por ejemplo, hubo avivamientos famosos en Inglaterra. Pero ¿cómo habrá sido de importante y de trascendente este avivamiento de la iglesia primitiva que llegó hasta nuestros días? O sea, el evangelismo es algo así como el efecto dominó, ¿sí? ¿Vieron el efecto dominó? Vos tiras una pieza y se desparraman miles. El evangelismo es eso. Vos no sabes hoy la semilla que estás sembrando, cuándo y dónde y cómo va a dar fruto, ¿sí? Este avivamiento, este grupo, que empezaron siendo 12, después se unieron mujeres, porque Jesús tenía discípulas también, seguidoras. Las mujeres, las familias se reunieron en casas. Después hubo el Pentecostés, se convirtió en 3.000. Después Pedro predicaba y se convertía en 5.000. O sea, era un avivamiento. Entonces, el objetivo de esta mañana es ver qué características tiene el contexto de un avivamiento. ¿Ustedes creen que hoy estamos viviendo un avivamiento? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que es el principio de un avivamiento. Pero cuando hace mucho me invitaron a predicar a una iglesia ahí cerca de Argüello, cerca de barrio Las Palmas. ¿Alguno conoce a Jesús Palacio? Creo que está en Ciudadnópolis. Bueno, la iglesia de él. Yo decía, no estábamos viviendo un avivamiento. Ni en la iglesia, ni en las calles, ni en las cárceles, no estamos viviendo un avivamiento. Pero yo hoy creo que estamos empezando a vivir un principio de avivamiento. O al menos Dios está avivando nuestras vidas personalmente, ¿sí? Yo no quiero decir paz cuando no hay paz, pero sí veo que hay un volver a la palabra de Dios, ¿sí? Que luego de una época nefasta del cristianismo, lejos de la iglesia, lejos de la Biblia y de la oración, de las prácticas básicas, y llena de misticismos, y llena de nuevos apóstoles, y llena de cosas equivocadas, hoy estamos volviendo a la palabra. ¿Sí? Como yo les decía ayer, yo pasé 12 años de mi vida sin abrir la Biblia, ¿sí? Y eso no es joda. La primera característica de la iglesia primitiva es que eran una comunidad, ¿sí? No eran un club, ni una empresa, ni un show. Eran una comunidad. A mí me gusta decir esto. La comunidad es la iglesia como unidad, ¿sí? ¿Sí? Iglesia como unidad igual comunidad. Es decir, muchas veces escucho gente que se queja, y yo me quejo o yo me canso de que tengo que ir a la iglesia todos los días. Pero ¿sabes qué? Los primeros cristianos, los protagonistas del avivamiento más grande de la historia, se reunían todos los días. No estoy diciendo que no tengas tiempo para tu familia, que no tengas tiempo para tus amigos del colegio, no. Pero esto de, no, yo voy a la iglesia una vez por semana y nada más, no es una membresía, no es un club. ¿Sí? No es que voy, me satisfago espiritualmente o sentimentalmente y me voy y paso la semana y chao. No. Como dice Lucas Leis en su libro Jesús, el líder más grande de la historia, Jesús fue un excelente administrador de su tiempo. En 3 años hizo locura. Yo paso en 3 años y siento que no hago nada. Y él administraba muy bien sus tiempos. Y eso es importante. Ahora, los primeros cristianos dice que se reunían todos los días en el mismo lugar. Se reunían, oraban, leían, ¿sí? Entonces, es importante esto. Vamos a leer Hechos 42, Hechos 2, 42 al 47. Dice, los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. ¿Sí? Me gusta este subtítulo, dice, forman una comunidad, como que antes eran un movimiento. De hecho, les decían los del camino, ¿sí? Les decían los del camino porque eran itinerantes, se juntaban así, se reunían, pero no eran una comunidad.
Y acá forman la primera comunidad, dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, ¿sí? A participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bueno, yo podría decir, bueno, listo, nos vemos y ya está. El mensaje es esto. ¿Sí? Desmenúcenlo, busquen las palabras en el diccionario como en la primaria y ya está. ¿Sí? Yo creo que, yo no conozco muy bien su iglesia, pero creo que se juntan los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos, y eso es bueno. ¿Sí? En mi iglesia nos juntamos los domingos, los lunes, después de lunes a viernes hay un grupo de teología básica que se llama Direcciones, que estamos haciendo para nivelar teológicamente la iglesia, y después hay grupos de evangelismo y grupos de discipulado. Como que durante la semana la iglesia está activa, ¿sí? Pero, por ejemplo, honestamente, en la reunión de los domingos van 300 personas y en la reunión de oración van 6 personas. Entonces, necesitamos equilibrar. ¿A usted le pasa lo mismo? Necesitamos equilibrar esto, formar esta comunidad. Realmente, cuando a vos te dicen, oh, va a cursar 2 días, oh, joya, pero cuando te dicen algo, che, todos los días, no suena tan bien, pero esta era la característica de la iglesia primitiva. Sí. Pienso que no conozco la comunidad que era, pero pienso que las distancias, no me estoy justificando y lo sé, y está re mal. Pero a ver si otros me pueden ayudar. Con los tiempos que hoy vivimos, las distancias, los trabajos, los estudios, si yo me tuviera que ir todos los días a la iglesia, al templo, no lo podría hacer, sería imposible físicamente. Pienso que capaz está mal, pero digo, como la iglesia que tenemos es tan grande, creo que hay dentro de la iglesia comunidades o personas con las que me puedo juntar a orar en la semana. Pero digo, ¿es tal cual dice la Biblia? Yo pienso que tenemos que extraer la enseñanza puntual que había comunión, ¿sí? No se veían solamente el domingo, había comunión. Porque de hecho me pasa a mí también, yo no voy todos los días a la iglesia porque trabajo y porque tengo un montón de actividades, pero los lunes me junto con algunos a orar, los miércoles me junto a hacer evangelismo, los viernes me junto con amigos a cenar, los sábados generalmente los tengo libres, los domingos me junto con toda la comunidad, que la comunidad es niños hasta ancianos. ¿Sí? Lo importante es que tengamos comunión. ¿Sí? Esto va no para la parte activa de la iglesia, los que son miembros, sino por ahí personas que piensan que solamente con ir el domingo está bien, no está bien. O sea, necesitamos tener comunión con los hermanos. En eso se forma. La Biblia dice que el hierro se afila con el hierro, o sea, ¿sí? El hombre con el hombre. O sea, en el trato de las personas, en la comunión con los demás, es cuando realmente crecemos, ¿sí? De hecho, nosotros le decimos a la reunión del domingo, le decimos reunión de adoración. Juntamos a adorar a Dios, ¿sí? Nos juntamos a bendecir a Dios, a hablar bien de Dios. Pero no hay mucho tiempo para comunión, ¿se entiende? Porque no almorzamos juntos, tampoco cenamos porque es a la mañana, no desayunamos juntos casi nunca. O sea, el punto es la comunión. Sin duda que vos, no es como un punto de comparación, no es que porque él va todos los días a la iglesia es más cristiano que yo. Todo lo contrario, todo depende, como vimos ayer, del corazón. Pero si nosotros estamos manteniendo comunión con la iglesia, con el cuerpo, está genial. ¿Se entiende? Ese es el punto, como que haya comunión, ¿sí? Bien. La segunda característica era que eran conscientes de que vivían los últimos días. Esto es algo como sumamente radical. Vamos a leer Hechos 1:6. Hechos 1:6 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia,
¿Cómo le preguntaban? Con insistencia. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Yo ayer hablaba con Marcos que los judíos esperaban que el Mesías sea un Mesías político, ¿sí? Que liberara al pueblo políticamente. Pero ahí Jesús les explica y les enseña. La característica que yo saco de ellos acá es que ellos tenían conciencia de que había un fin, ¿sí? Ellos pensaban de que ya estaban en los últimos días. De hecho, si vos lees los evangelios, cuando leemos los evangelios, Jesús dice pronto. O sea, yo eso no entiendo. De hecho, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, que será como ladrón en la noche. Pero el punto es que ellos tenían conciencia de que vivían en los últimos días. Y nadie entiende los tiempos de Dios, pero a mí me gusta pensar esto. Cronológicamente, nosotros estamos más cerca de los últimos días que ellos. ¿Se entiende o no? O sea, y yo no tengo conciencia de fin. Qué sé yo, quizás me acostumbré a los continuará y quizás me acostumbré siempre a las segundas oportunidades y a tener siempre vidas extras, pero no tengo una conciencia, no le pregunto o no le pido a Jesús con insistencia, Jesús, haceme ser un hombre entendido en los tiempos, ¿sí? Otra característica era que no tenían una mentalidad de evento, ¿sí? No dependían de eventos, sino que tenían un estilo de vida. Vamos a leer algunas citas. Hechos 2:1. ¿Quién quiere leer Hechos 2:1? Bien. Ahora, alguien que busque Hechos 4:31. Ahí, acá. Y queda uno para Hechos 10:44. Cristian. Vamos con Hechos 2:1. El uno solo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Bien. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bien. Y Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Perfecto. ¿Vieron lo que pasa? Nos hemos acostumbrado los cristianos a decir, bueno, vamos a hacer la reunión del Espíritu Santo. Vamos a hacer la reunión de sanidad. Anunciamos, chicos, ¿cuándo tiene la reunión de oración ustedes? El sábado. El domingo se anuncia, chicos, el sábado vamos a hacer una reunión especial para orar por sanidad. O vamos a hacer la fiesta del Espíritu Santo. Porque, o sea, no está mal. ¿Se entiende el punto? No está mal. Pero ellos no tenían un evento. Bueno, hoy nos vamos a juntar a recibir el Espíritu Santo. Hoy vamos a orar por esto puntualmente. Ellos simplemente estaban reunidos, como dice la palabra, estaban orando, estaban estudiando las Escrituras, estaban aprendiendo. Y mientras oraban, ¿qué hacía? Sucedía la combustión. Llegaba el Espíritu Santo y los llenaba. ¿Sí? Vos podés haber sido lleno del Espíritu Santo hace recién, después de la reunión cuando oremos, etc. ¿Sí? Pero no saquemos esa mentalidad de evento. No, vamos a hacer a mí me encanta ese Invernópolis, de hecho yo fui y está mortal la idea. Está bueno combinar eventos con estilo de vida. Lo que no está bueno, nosotros también hacemos eventos, o sea, todas las iglesias hacen eventos, porque los cristianos somos requete eventeros. El punto es que está mejor combinar los eventos con el estilo de vida, ¿sí? Porque si no uno se relaja como, bueno, para el evento, me preparo para el evento. No, me invitaron a predicar un campamento, esta semana tengo que estar re santo, chabón. Así piensan los cristianos, así pienso yo, y eso está mal, ¿entendés? Porque es una mentalidad de evento, es una mentalidad de visitas esporádicas del Espíritu Santo, y eso no es así. Acá vemos en nuestras 3 citas, en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 10, cómo el Espíritu Santo los visitó cuando se les dio la gana, cuando estaban reunidos. Así que cada lunes, cada viernes, cada miércoles, cada sábado, cada domingo, y también cada día de mi comunidad que nos reunimos, es una oportunidad para ser visitados por el Espíritu Santo. Generalmente nuestra mentalidad de evento nos limita tanto que yo cuando voy los miércoles a jugar al fútbol con los pibes de la plaza, pienso que vamos a jugar al fútbol, vamos a tomar un poco mate cocido, vamos a tratar de captar su atención un poco porque son redispersos, le vamos a tirar una palabra, vamos a hacer una ronda, vamos a orar y nada más. Ahora, ¿por qué no puede pasar esto en la plaza? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber quebrantamiento? ¿Por qué no los chicos podemos terminar arrodillados orando?
¿Por qué no la gente que pase por la calle se sienta atraída por la presencia de Dios y se una? ¿Por qué no? Porque tenemos una mentalidad de evento. Otra característica es que habían tomado una decisión radical. Vamos a Hechos 5:4. Una historia muy conocida. Vamos a leer solamente algunos versículos porque si leemos todo el libro de Hechos no terminamos más. Pero miren, ¿conocen la historia de Ananías y Zafira? Más o menos. ¿Alguien no lo conoce? Anímese a decir, levante la mano. Bien, hay varios que no lo conocen, así que no hay problema. Es así. Como vimos hace un rato, en comunidad, los primeros discípulos vendían sus posesiones. Vendían lo que tenían. Vendían el auto, vendían el campo, como Bernabé, que vendía un campo. Vendían y el dinero lo ponían en la iglesia, ¿sí? Compartían sus bienes, etc. Ananías y Zafira era un matrimonio, ¿sí? A ver, un matrimonio jovencito. Era el Nata y la Diana. Era un matrimonio jovencito, estaban... No. ¿Qué hicieron ellos? Se comprometieron, fueron a Pedro, a los primeros cristianos, le dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a vender el campo y todo lo que nos den se lo vamos a dar a ustedes para extender la obra. Genial, gloria a Dios, dijo Pedro. Bueno, la cuestión es que cuando lo vendieron, agarraron la plata, dieron una parte a la iglesia y la otra parte se la guardaron para ellos, ¿sí? Se la encanutaron, como diríamos nosotros. El problema fue, acá Pedro los reprende, vamos a leer el 3 y el 4, dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? O sea, yo quiero que mis hermanos de Aviva, cuando yo ande en pecado, cuando yo tenga una actitud, cuando yo le hable mal a alguien en un partido de fútbol, me diga, Nelson, ¿por qué estás permitiendo que Satanás llene tu corazón? Cambia la cosa. O sea, porque nosotros estamos acostumbrados que no pecamos porque, bueno. Dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? O sea, oye, blando, Pedro. Dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Radical significa de raíz, o sea, volver a la raíz. ¿No? A veces radical significa ser un loco extremo. Loco. O sea, no, radical no significa extremo. Extremo significa extremo. Radical significa volver a la raíz, ¿sí? Volver a la raíz, volver al origen. Ellos sabían, la raíz de la mentira no es mentirle solamente a él, a ella. Es mentirle a Dios. ¿Se entiende? O sea, ellos tenían una decisión radical. Así como nosotros sabemos cuándo amamos y cuándo no, también sabemos cuándo le estamos mintiendo a Dios, cuándo no. Con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo, con nuestra oración, lo sabemos, ¿sí? Y eso lo sabemos gracias al Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo es como el conector entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Entonces, que podamos nosotros también ser igual de radicales. Cuando nos comprometemos de verdad. Gozo. Se alegraban de sufrir azotes y deshonra a causa de Cristo. Esto también es un cambio de mentalidad, ¿sí? A mí no me interesa mucho la psicología ni predisponernos mentalmente, pero sí pensar. Y si trato de alegrarme en las aflicciones, yo cuando me bajo del colectivo cerca de casa, camino hasta casa y tengo miedo de que me roben. Mi barrio es medio fulero, se llama Barrio Marechal, está entre Alberdi y Villa Paz. Es bastante fulero, ya me robaron una vez, me pusieron una pistola en la cabeza. Yo tengo miedo. Pero a veces me doy cuenta de que tengo miedo no porque no quiero que me lastimen, que me peguen, sino que tengo miedo porque amo el celular que tengo, amo el iPad que tengo, amo las cosas, amo las zapatillas, amo la ropa, amo la plata que tengo en la billetera. Entonces, nunca de esa forma llego a gozarme en las debilidades, en las dificultades. ¿Me entendés? Le robaron el auto a Andrés. Oh, ¿por qué esta maldición? ¿Por qué? En lugar de ganar la publicidad diciendo, no sé, bueno, 1000 versículos que hablan de la provisión de Dios, ¿sí? O cuando tenés miedo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:1. O sea, ¿por qué en lugar de las dificultades, en lugar de sentirnos que estamos en pérdida, que estamos derrotados, ¿por qué no alegrarnos y decirle que en esa debilidad
es donde Dios puede tener el protagonismo. Vamos a leer Hechos 5:41. Seguimos ahí en el capítulo 5. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Ellos habían sido arrestados, ¿sí? El contexto es básicamente así. Ellos habían sido arrestados, azotados y los habían amenazado. El concilio supremo los amenazó con no predicar. Le dijo, no predique más, no venga más, no vayas a hacer esta obra, no le hable más a esta persona, no hagas más esto, porque si no, te vamos a callar la boca. Y ellos salieron del concilio supremo con alegría. Y vamos a ver Hechos 16, 22 al 25. 16. 22 al 25. Dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Estaban locos estos chavales. Miren, yo escuché una predica de Henry, bueno, son tantos los altares que no sé cuál fue, pero creo que fue de Fernando Altare, que él explica, dice, los pusieron en la cárcel de más adentro. Las cárceles eran como un tubo hacia adentro de la tierra, entonces las cárceles de más adentro, por una inclinación lógica, geométrica, física, las cárceles la de más adentro, que era para los presos más peligrosos, estaba al fondo, ¿no? La última, ¿no? Entonces, cuando los otros muchachos hacían pichín y popó, iba todo para allá, las aguas iban todo para allá, así que probablemente Pablo y Silas estuvieron inmersos o por lo menos rodeados de cosas, de objetos no voladores, no estaban ahí. Al margen de que si había caca o no había caca, estaban presos. O sea, o al margen de que estaban presos, habían perdido plata, les habían robado la computadora, le había pasado algo. Y ellos, ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. La aflicción es una gran oportunidad para dar testimonio de la fe en Dios. Es fácil creer cuando todo está bien, pero la verdadera fe surge de efecto cuando todo está mal. Cuando el Ezequiel, el S grande, a muchos lo conocieron, el S grande, era junto con Mati y yo, íbamos a la plaza de la Intendencia a hacer píxel, y él falleció en la plaza. Él tuvo un paro cardíaco en la plaza de la Intendencia, y falleció ahí. O sea, falleció en mis brazos y en los brazos de Mati, los dos lo agarramos, le hicimos tarea de reanimación, hicimos respiración boca a boca. El verano anterior, eso fue en mayo, el verano anterior, habíamos estado con Mati ministrando en el campamento de Andreita, y nos habían dado, el día anterior a que llegaron los niños, nos habían dado un taller de primeros auxilios. Y él murió ahí en la plaza. Muchos conocen la historia, ¿no? Y ¿saben qué? En ese momento, Aviva era más o menos 150 miembros nomás, y prácticamente todos los miembros de Aviva se reunieron en la plaza. Vinimos todos. Y hicimos una ronda, cuando todavía estaban levantando el cuerpo los de morgue. Hicimos una ronda y oramos a Dios en ese momento. Y se congregó tanta gente en ese lugar. Yo no sé, ninguna de esas personas vino a Viva después, pero sin lugar a dudas se fueron con un testimonio de Dios. De que no podíamos estar alegres por la muerte de nuestro hermano, porque incluso Dios, que es el que los tiene ahora en su presencia, dice que se aflige. La palabra dice que Dios se aflige profundamente por la muerte de su santo. Porque es un proceso doloroso. Pero en ese momento de estar unidos y orando, fue tremendo. Por eso la enseñanza que yo saco de este momento, de estas historias, es que podamos recordarnos de darle gloria a Dios, alabanza a Dios en la dificultad.
Cuando falleció mi abuelo Quiche era muy inteligente, entonces su inteligencia a veces competía con su fe y se decía ateo, y se convirtió antes de morir. Más o menos 6 meses antes de morir, él le entregó su corazón a Cristo. Y yo me acuerdo que un día estaba en la cama y mi mamá estaba charlando conmigo y sonó el teléfono y mi mamá fue a atender, y cuando atendió pegó un alarido. No me animo a reproducirlo porque me da vergüenza, pero pegó un alarido y yo pensé, bueno, se nos fue el abuelo. Y no era que se había ido el abuelo, era que la hermana de mi mamá, mi tía Claudia, había ido a visitarlo a su casa y le había insistido, mi abuelo había aceptado. Y voy a decir, insistir, qué mal. Si leen en Hechos, dice que Pedro, les rogaba con insistencia. A los incrédulos, les rogaba con insistencia, sálvense de esta generación perversa. O sea, no es que Pedro le decía, no es que Pedro no tuviera argumentos, había visto a Jesús después de la muerte, o sea, había visto a Jesús resucitado. Pero al margen de sus argumentos lógicos, históricos, dice que Pedro les rogaba con insistencia. Entonces, mi tía Claudia le predicaba a mi abuelo, y mi abuelo aceptó a Jesús en su corazón, se arrepintió, se humilló. Y ese día mi mamá, fue una fiesta, y cuando mi abuelo falleció el mismo día que Perón, el 1 de julio de 2007. Ahora no me acuerdo si es cuando falleció Perón o nació Perón, el 1 de julio. La cuestión es que cuando fuimos al velorio de mi abuelo, mi mamá agarró, mi mamá son 3 hermanos, los 2 varones no son creyentes para nada, mi tía Claudia y mi mamá son creyentes. Mi mamá me agarró como si fuera solamente su padre y llenó la sala velatoria de versículos bíblicos. Había una presencia de Dios ahí. Vos decís, se acaba de morir tu abuelo, pero había una presencia de Dios. Y sobre el cajón ella había puesto un versículo que decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, eso es gozarse de las dificultades. Es decirle, ¿sabes qué, Dios? Me duele tanto que me pasen cosas malas, pequeñas o grandes. Me duele tanto esta enfermedad, me duele tanto este problema de autoestima, me duele tanto que me roben algo material que me costó esfuerzo, ¿sí? Porque creo que a ninguno de nosotros nos llueve las cosas. Me costó tanto que es cuando más vulnerable soy. Y es cuando mejor gloria te puedo dar. Otra característica era la solidaridad. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 27 al 29. Dice, durante aquellos días, obviamente, recuerden que cada versículo tiene su contexto. Y acá vamos a ver un poquito el contexto de estos versículos, pero yo los contextualizo rápidamente. Dice, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. ¿Sí? Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. O sea, el tipo no era un versero, era un tipo guiado por el Espíritu. Un hombre, Ágabo, guiado por el Espíritu, profetizó y predijo que iba a haber un gran hambre en todo el mundo romano. Y esto se cumplió, dice entre paréntesis la Biblia. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevara a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. O sea, era una iglesia que se movilizaba. ¿Sí? Esto yo lo aprendí de Jucum. Ayer no me salía, de Jucum. Jucum tiene una escuela de misiones que tiene una especie de cuadrilla de patrulla que cuando hay una catástrofe, cuando hay algo malo, cuando pasa algo, no sé, inundaciones, etc., ellos van, ¿sí? Y van con la camiseta de Jesús, ¿sí? Ninguna camiseta política, sino una camiseta religiosa, de fe. Ellos van con la remera de Jesús. Ellos van como mini Jesús o como representantes de Jesús. Esto es importante. Una iglesia avivada, una iglesia en la que está germinando un avivamiento, es una iglesia solidaria y atenta a las necesidades de la sociedad. Y acá me gustaría decir que, le confiero su ofrenda a Bernabé. Bernabé era un tipo grosso. Bernabé era un grosso. Hay un mensaje todo sobre Bernabé, pero Bernabé es más o menos como el Fabri. Yo creo que el Fabri era Bernabé. Porque a Bernabé le confiaban las ofrendas. Bernabé era transparente con la plata, era honesto. Y aparte era un grosso, porque Pablo llegó a ser lo que fue gracias a Bernabé. Y encima Pablo después se separa de Bernabé. ¿Y a quién agarra Bernabé? A Juan Marcos. ¿Conocen la historia?
Juan Marco era un... ¿Quién es el más chico acá? Y el más metralleta. El Tommy, que es el hermano de Lana. El hermano de tu hermano, ¿no? Bueno, Juan Marco era un metralleta, así. Un metralleta que el tipo hace... Así. Que se parece más o menos al Tommy, bueno. En un viaje misionero, Pablo, Bernabé y Juan Marcos van a predicar y Juan Marcos extrañaba el arroz con leche, la milanesa con puré, entonces dice, Pablo querido, me encanta servir a Dios, todo, pero yo me vuelvo a casa. Y los abandona, el tipo arrugó. Entonces en un momento Bernabé lo llama a Pablo y le dice, che Pablo, ya que estamos por ir a predicar a Riquecito, ¿qué tal si lo llevamos a Juan Marcos? Y Pablo dice, Juan Marcos, ese maricón, ese percero, ese hipócrita, no, papá, lo bardea. Y la Biblia dice literalmente que dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Entonces Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Si ustedes van a 2 de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que ya estaba viejito, estaba así, le tenía que cambiar los pañales a Pablo, él le escribe a Timoteo y le dice, ¿cómo te nombras? Alexis me ha abandonado, o sea, en ese momento otro lo había abandonado. Se ve que para seguirlo Pablo había que ser radical. En ese momento él dice, Alexis me ha abandonado, por favor tráeme esto, y llama a Juan Marcos, que me será de gran ayuda. O sea, no solamente que Saulo llegó a ser Pablo gracias a Bernabé, que era, ¿saben? Bernabé significa hijo de ánimo, o sea, motivador. Sino que Bernabé después agarró a Juan Marcos y lo convirtió en un grosso. Bueno, acá tenemos nuestro Bernabé. Solidaridad. Murmuración. Ajá. Miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 2. ¿Sí? La murmuración es un gran problema de la iglesia. Y es agua en el fuego del avivamiento. Ellos procuraban ser una comunidad libre de crítica. Voy a leer desde el 11:1, dice, Pablo explica sus acciones. ¿Sí? Se ve que en algún momento a Pedro lo estaban cuestionando. Dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Sí? O sea, los cristianos judíos se habían enterado de que la palabra de Dios había llegado a los gentiles, entonces criticaron a Pedro. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. ¿Sí? Versículo 3. O sea, eran requete fariseos. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. ¿Sí? Bueno, y ahí él la explica. En otra ocasión, le criticaban a quién repartía la comida, a quién hacía tal cosa. Y siempre lo que hacían los primeros, los apóstoles, reunían a la gente y decían, miren, a nosotros Dios nos encomendó enseñar las escrituras. Entonces nosotros necesitamos pasar tiempo con las escrituras. Ellos van a servir las mesas, que sean personas aprobadas, ellos van a hacer esto. ¿Sí? Lo que hacían era neutralizar y anular la murmuración. Si en algún momento en nuestra iglesia hay un problema de murmuración, necesitamos cortarlo cuanto antes, porque es una raíz. Y eso duele, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Como decíamos ayer, es como ir al dentista. Es juntarme con él y decirle, ¿sabes qué? Hablé mal de vos, perdóname. Él en su gracia y su misericordia me va a perdonar sabiendo de que él también alguna vez habló mal de mí o de otra persona. Hay que orar, hay que arrepentirse. O sea, tengan cuidado con la murmuración. Aparte, la murmuración se camufla de 1000 cosas. ¿Sí? De 1000 cosas. En lo posible tratemos de no hablar de los otros. ¿Sí? Yo lo digo porque a todos nos toca. Dependencia. Vamos a Hechos capítulo 4, 29. Ellos eran débiles y lo sabían. Ayer Dios me habló a través de la vida de Cristian, cuando el Cris dijo que él sentía que no sabía cómo llevar a la gente a Jesús. Algo así dijiste, Cris, ¿no? Más o menos así. Bueno, yo en ese momento sentí que Dios le hacía así. Aprobado. ¿Viste cuando te pone el sello de aprobado? En el corazón así. Cuando hay algún juego, creo que ponen como un sello así de aprobado. En la medida que vos creas que es posible para vos, estás muerto. Recuerda que siempre no podemos. En este momento, el contexto es que ellos están orando por valentía, por valor. Ellos oraban por tener valor.
Y el versículo 29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. O sea, cuando ellos oraban decían, Señor, tenemos miedo, tenemos vergüenza, danos el valor. Somos débiles, no somos capaces, no tenemos ni las herramientas ni los recursos para convencer a la gente. Por favor, ayúdanos y danos el valor de predicar tu palabra. Esta es una de mis partes favoritas. Perseverancia. ¿Sí? Perseverancia. Ellos tenían una misión para cumplir un llamado supremo. Vamos a leer Hechos 4:20. Estamos ahí mismo, volvemos un poquito. Miren qué radical esto. Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Y antes le dicen al concilio, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Sí? Nosotros no podemos dejar de hablar. O sea, perseverancia, constancia. Es decir, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos oído muchas cosas, hemos experimentado muchas tantas. Yo podría contarles varios milagros que han pasado en mi casa, milagros de provisión, etc. Y ustedes también, todos tenemos algo que hemos visto y oído. Ahora ellos no podían dejar de hablar. Hechos 5, vamos a Hechos 5, del versículo 33 al 39. Dice, al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces le dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Tremendo. Tremendo. Gamaliel en su sabiduría le dice, miren, hubo 2 sanateros, cuando murieron todos sus seguidores se dispersaron. Ahora estos parece que se multiplican como los gremlins, con el agua. Déjenlo en paz. No vaya a ser que matándolo y persiguiéndolo estén peleando contra Dios. Y este ejemplo de perseverancia y de misión, ¿sí?, es el que más me encanta. Hechos capítulo 14. Vamos a ver a Pablo. 14, versículos 19 y 20. Dice, atención, miren, dice, luego los judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. ¿Sí? Unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y ¿qué? Y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Es como que nosotros lo agarramos a él y damos masa. Pum, 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 pum. Pero, o sea, lo apedrearon y lo arrastraron. ¿Sí? Anda para allá. Ahora qué grande. Bueno, nosotros todos chochos, lo matamos, se fue muerto, lo arrastramos, todo así. Y vamos a decir nuestras cosas, estamos, qué sé yo, volvemos a nuestros asuntos, ya está, nos deshicimos de Pablo, el hartante, y de pronto...
Miren, Spurgeon dice que todo cristiano es o un misionero o un impostor. O sea, nosotros tenemos una misión o una comisión, la gran comisión, como quieras llamarla. Y así como es necesario que nosotros veamos la mano de Dios a través de toda nuestra infancia, nuestra vida, también necesitamos entender el rol que tenemos en la historia de la humanidad. ¿Se entiende? Yo creo que Wesley y Spurgeon entendieron, porque yo nací en esta época, nací en este tiempo. Hay algo que tengo que hacer. Ayer Alexio oraba y decía, le pedía a Dios, cuando hicimos los pactos, que nos ayudara a no vivir en vanidad. O sea, que entendamos, vos vivís ahora, no vas a vivir en 2200. Es ahora. Tu vida es una misión. Tu vida forma parte de una misión. O sea, o vamos a ser misioneros. O sea, voy a entender de que mi vida es una misión y que soy un soldado. Y que a ver, si hacemos una lluvia de ideas de misión. Misión, plan, mapa, soldado, plan B, plan C, plan D, plan E. Esfuerzo, perseverancia, derrotas, victorias, armas. Las armas de esta guerra no son de este mundo. ¿Sí? No luchamos contra carne ni sangre. ¿Se entienden? Necesitamos entender esto, de que estamos en una misión. Discriminación. En la iglesia primitiva, la iglesia que engendró el avivamiento, no había protagonistas y espectadores. Hechos 10:34, solo el 34. A mí me encanta cuando la Biblia dice cosas en dos palabras. Y miren lo que dice Hechos 34. Hechos 10:34, perdón. Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Punto. Fin de la cita, diría España. Hechos 10:34. Veo con claridad, o sea, no es que me parece, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Sí? Es difícil que haya un avivamiento en una iglesia que tiene protagonistas, espectadores, los grosos, los losers, los grosos, los zarpados, los ungidos. ¿Sí? Tengamos cuidado con esto, de no discriminar. Otra característica de la iglesia primitiva era la obediencia. El capítulo 9 de Hechos trata de la conversión de Saulo. Y todos ya sabemos la historia conocida. Ahora, pero ¿cuál es la clave? La clave es que siempre los pecados y los problemas en la iglesia, como se encaran de una manera equivocada, provocan división. Y una iglesia que se divide es una iglesia que no vive un avivamiento. Ahora, una iglesia que, guiados por la palabra, porque en la palabra está todo el concepto. Una iglesia que, guiado por la palabra, resuelve sus problemas de acuerdo a lo que Dios quiere, es una iglesia que se aviva. No es macana. Saulo había sido un asesino. Un asesino. O sea, es como que... Vamos a hacer cuenta que ¿Vos tenés hermano? ¿Cómo se llama? Cualquiera. Denis. Quiero que entendamos la magnitud de lo que pasó. Yo asesiné a su hermano. ¿Sí? O a su hermano biológico, o a su hermano en la fe. Lo asesiné, lo perseguí. Y ahora mi conversión es tan genuina y mi arrepentimiento es tan profundo que Él es capaz de convivir conmigo. Ahí hay avivamiento. Es así. Dice que la semilla para dar fruto tiene que morir, tiene que caer y morir. O sea, es difícil que haya un avivamiento en un contexto que está todo bien. Nosotros somos verano del 98,